Ser podcast. Hoy es uno de esos días en los que los periodistas decimos que manda mucho la economía, la de las grandes cifras y la que ajusta nuestro presupuesto de cada mes. Bruselas ha aprobado el plan de recuperación del gobierno español. Los primeros 19.000 millones llegarán este año y el presidente Sánchez anuncia una conferencia de presidentes autonómicos para coordinar con ellos y con los alcaldes la adjudicación de proyectos. 19.000 millones llegarán este año, pero la suma total puede ser de hasta 140.000 millones entre transferencias directas y créditos ventajosos. Mucho dinero, mucha expectación por el empujón verde y digital que le puede dar a nuestra economía y por las reformas que permitirá hacer. Toca ahora a gobierno, comunidades y ayuntamientos liderar la ejecución de estos planes y no dejar pasar la oportunidad, porque lo importante de los planes no es lo que está escrito, ni siquiera el dinero, que es imprescindible, claro. Lo importante es que se implementen bien y para lo que fueron concebidos. Pero hoy también toca hablar de la vivienda y del precio de la luz. Que la vivienda sea un problema gravísimo para muchas personas en este país de propietarios dice mucho de la dejadez política con este derecho básico. No tiene un pase que salarios y precios del alquiler sean absolutamente incompatibles en algunas zonas de España. PSOE y Unidas Podemos están de acuerdo ya y no ha sido fácil en limitar el precio del alquiler por 3 años en esas zonas, aquellas en las que el precio se dispara. No obstante, queda por saber mucha letra pequeña de la ley de vivienda que negocian todavía los socios de coalición. Y sobre el precio de la electricidad. El Gobierno anuncia ahora que se plantea suspender algunos impuestos a las empresas eléctricas para que a su vez ellas bajen el precio de la luz a los usuarios. Esperemos que funcione, porque mientras tanto vamos de récord histórico en el precio que pagamos. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. En la mesa del análisis de los miércoles, Manuela Carmena, buenas noches. Hola, buenas noches. Y 2 periodistas, Fernando Garea, buenas noches. Hola, buenas noches, Pepa, ¿cómo estás? Y dejo para el último lugar a Joaquín Estefanía para preguntarle qué le parece que Sergio Ramos deje el Real Madrid, la noticia que les hemos contado en Carrusel hace menos de una hora. Buenas noches, Joaquín, ¿cómo lo ves? Buenas noches, pues un poco estupefacto, porque yo creí que eran las tensiones, lo que estaba ocurriendo eran las tensiones propias de una renegociación del contrato y que al final iban a llegar a un acuerdo, puesto que Sergio Ramos francamente ha sido el mejor defensa central que ha tenido el Real Madrid en todos los tiempos, y sin embargo veo que no es así, que lamentablemente no es así. Me recuerda a otras salidas de grandes jugadores de Real Madrid del club, como la de Alfredo Di Stéfano o la de Iker Casillas, y por consiguiente lo veo con un poco de melancolía, ¿no? Tengo otro madridista enseguida que le voy a preguntar también al siguiente, pero antes, la imagen que mañana verán en las portadas es la del comienzo de un giro muy interesante y que vamos a comentar a partir de las 11 de la noche. La foto del rey y del presidente aragonés juntos en Barcelona. Esquerra se mueve. El día en 2 minutos, Esther. Día de fotos, sí, a la del dinero europeo sumamos esa otra que finalmente se ha producido en Barcelona. Aunque Aragonés no ha acudido a recibir a Felipe VI, sí se ha producido ese momento captado por las cámaras. Allí estaba Núria Pujadas. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ha sido una salutación breve y fría, según fuentes de presidencia. Salutación que se ha producido cuando ya había terminado la recepción al rey y a su homólogo coreano en una terraza del mismo hotel. Finalmente, Aragonés, acompañado de la alcaldesa de Colau, ha salido a esta terraza y han coincidido. Incluso ha habido una fotografía a propuesta, nos cuentan, del propio monarca. En el centro, Felipe VI, flanqueado por el presidente coreano, la vicepresidenta Calviño y el presidente del Círculo de Economía. Y en los extremos, Colau y Aragonés, que sí ha hablado con el presidente coreano sobre las inversiones de empresas del país en Cataluña. Aragonés, que no asiste a la cena inaugural, que sigue hasta ahora, y lo hace en su lugar Laura Vilagrá, consellera de Presidencia. Hoy hay donde elegir porque hay una tercera imagen también importante, Biden y Putin en Ginebra.
Una relación que tiene que ser estable y predecible, y deberíamos poder cooperar en lo que es de interés mutuo. Y donde tenemos diferencias, quiero que Putin entienda por qué digo lo que digo y por qué hago lo que hago. Hemos acordado que este tema queda resuelto. Los embajadores están regresando ya a sus destinos, a falta de cuestiones técnicas. También hemos decidido que el Ministerio de Exteriores ruso y el Departamento de Estado inicien consultas sobre todas las posibilidades de cooperación en el ámbito diplomático. 4 horas de reunión constructiva, en buen tono y sin hostilidades. Eso sí, han comparecido por separado después de su encuentro. El gobierno no se mueve de momento de esta palabra. Como ha dicho el presidente Sánchez, la flexibilización del uso de mascarillas en exteriores está pronto. Insistir, lo siento, con la pregunta de la compañera. Porque como le he comentado a tu compañera y como ha dicho el presidente Sánchez, ¿será pronto? Retirar las mascarillas en espacios exteriores. Como bien has dicho, hay una ley nacional y por tanto será a través de ese cauce cualquier cuestión que se plantee sobre esta asunto. Una vez que se retire la obligatoriedad de las mascarillas a nivel nacional... Esta es la primera y ya he contestado a tus compañeras y me remito a lo dicho. Eso dicho era esa palabra, pronto, a pesar de la insistencia de los periodistas esta tarde en la rueda de prensa. Tras el Consejo Interterritorial, la ministra Darias no ha ido más allá de lo que por otra parte había apuntado antes el presidente del Gobierno, como decía en su intervención. Ya tenemos un 28% de la población con la pauta completa, mientras la incidencia acumulada ha bajado de 100 por primera vez desde agosto. Aún así, han fallecido otras 36 personas y se han contabilizado 3.832 nuevos positivos. El buque Ángeles Alvariño se queda en Tenerife. Va a seguir trabajando en el mar unos días más, no se ha dicho cuántos, para intentar localizar a la hermana pequeña de Olivia y a su padre. El barco tiene que trasladarse a puerto para realizar tareas de mantenimiento del equipo de búsqueda. Y excepto en Canarias, es una noche de tormentas y de lluvias intensas que en algunos sitios pueden llegar en forma de granizo. Hace una hora nos contaban nuestros compañeros que en la Rioja Alta había caído del tamaño de pelotas de golf, y les contaba la situación el alcalde de Santo Domingo de la Calzada, David Mena. Sí, una fuerza de granizo fortísima. Entonces, el campo también me preocupa mucho. Se iba a recoger el guisante en el campo y enseguida llegaría también la cebada, luego la colza. Y no es una cosa solo de hoy. Para los próximos días se anuncia una situación parecida y también un descenso de las temperaturas en el centro y norte de la península. Y en la contra de hora 25... No vamos a abrir aquí el melón de las opiniones entre compañeros de trabajo, eso no, porque ya lo ha abierto Boris Johnson. La ruptura con su ex asesor estrella, Dominic Cummings, el ideólogo de la campaña del Brexit, exitosa campaña del Brexit, esa ruptura ha pasado ya al nivel vamos a destapar las miserias del otro. Lo que ha hecho Cummings es publicar unos WhatsApps en los que Boris Johnson le decía que su ministro de Sanidad es un puto inútil total. Yo no sé qué piensas de esto, Manuel Javois. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pienso que todos somos el puto inútil total en el teléfono móvil de alguien. Eso es inevitable. Nuestro deber es sospecharlo y nuestra obligación no saberlo. La difusión de mensajes privados es una de las peores calamidades de estos tiempos, y esa difusión además obvia por sistema el contexto, el tono, hasta los emojis. Yo no digo que Boris Johnson no crea que su ministro sea un inútil. Digo que por privado las cosas se suelen decir con más ligereza, obedecen a otros estímulos, y a lo mejor ese día le pareció un inútil del mismo modo que a mí me lo parecen los demás a una concreta hora del día y bajo una determinada luz del sol. Todo depende. La idiotez es algo que deberíamos estudiar en profundidad y no algo que dejar en manos de un primer ministro británico medio zumbado, y menos aún del traidor miserable, porque eso es lo que es, que se dedica a hacer públicos comentarios privados. Dos cosas más tengo para ti, Javois. Borraré todos tus mensajes, todos, por si un día nos enfadamos, porque lo de esta noche me ha sonado, me pongo la venda. De hecho, me he ido de WhatsApp, ya lo sabes, principalmente porque mis asesores, cuando se vayan de mi entorno, no difundan nada. Me ha sonado, me pongo la venda antes de que me salga la herida. Oye, ¿y qué te parece lo de Sergio Ramos?
Triste, se va el fundador del segundo mejor Real Madrid de la historia, el tipo que en el minuto 92-48 en Lisboa cambia la historia moderna del Madrid y enchufa al club en 4 Copas de Europa seguidas después de ese gol. Llevamos muchísimo tiempo con este tonteo y este juego y este tira y afloja de renovaciones. Yo creo que tenía que romperse de una forma u otra. Y la gente se va, la gente se acaba marchando bien o mal, pero la gente se va del Madrid, de cualquier parte. Así que no queda otra que mirar atrás y disfrutar de todo lo conseguido gracias a él. Lo ha dicho Joaquín ahora, ha sido el mejor central de la historia del Madrid, no tengo ninguna duda, y además uno de los que más títulos ha conseguido. Un beso, hasta mañana. Hasta mañana, un beso. Adiós. Chao. Hora 25. Pepa Bueno. Vaya noche que llevamos, Carmena. Me cuentan mis compañeros en el control que está sin luz en tu casa esta noche por la tormenta, el tormentazo que tenemos. Sí. Bueno, acaba de venir la luz ahora. Bueno, ¿sabes lo que todavía? Bueno, estábamos en redes, pero bueno, parece que se está arreglando todo. Ya. Es que por aquí ha sido un tormentón espantoso, vamos. Ya, sí, aquí también en la Gran Vía, un tormentazo con granizo y de todo, pero vamos, tenemos luz. Vale, me alegro de que hayas recuperado la tuya. Bueno, sí. pues Venga. ya está aprobado por Bruselas el Plan Español de Recuperación. So now I have the pleasure. Ahora tengo el placer de entregar este plan Next Generation aprobado por la Comisión para España. Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, lo anunciaba así en Madrid, junto a un exultante Pedro Sánchez, sabedor del peso económico, desde luego, pero también político, que tienen esos hasta 140.000 millones de euros que pueden ir llegando para reconstruir la economía tras el COVID. Tanto Von der Leyen como Sánchez han apelado a la unidad de los partidos para que prospere. Durante esos días y noches largas que tuvimos en el Consejo del mes de julio para poder alumbrar lo que hoy estamos presentando, tuvimos que negociar familias políticas distintas representadas en el Consejo Europeo. Gobiernos de derechas, de izquierdas, de centro, incluso gobiernos más conservadores que otros perteneciendo al mismo espectro ideológico, y todos hicimos un esfuerzo por llegar a un acuerdo. Y por tanto, creo que son muchas más cosas las que nos unen de las que nos separan. Y desde luego, nosotros desde el Gobierno de España quiero trasladar a la opinión pública española y también a la Comisión Europea que vamos a trabajar porque haya el mayor consenso posible. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasa, Joaquín Estefanía? Bueno, ahora lo primero que antes decías tú cuando has hablado de la vivienda que te faltaba la letra pequeña del acuerdo. Aquí también nos falta mucha letra pequeña, ¿no? Pero ahora lo primero es que el Consejo Europeo lo apruebe definitivamente, ya lo aprobó la Comisión, lo ha presentado hoy en España, y que pues en poco tiempo, probablemente en el verano, antes del verano, en el centro del verano, pues lleguen los primeros 9.000 millones de euros, que son además de ayudas directas, de transferencias, no pertenecen a la parte de créditos, sino que son para no devolver, ¿no? Ha sido muy interesante la declaración de Ursula von der Leyen, en primer lugar porque ha dicho una cosa que es muy significativa y que tenemos que tener en cuenta. Este es un plan para 6 años. Empieza ahora y acaba en el año 2026, ¿no? Es decir, que supera una legislatura. Y todo se va a hacer por acumulación, es decir, se tienen que acompasar las inversiones a las reformas que se presenten, ¿no? Claro, lo que no podría ocurrir es que de repente en una próxima legislatura, supongamos que es en el año 2023 o cuando corresponda, entre otra mayoría en el gobierno y rectifique las reformas que ya ha aprobado Bruselas y las cuales han dado lugar a que llegue dinero a nuestro país, ¿no? Sino que tienen que estar de acuerdo. Tienen que estar de acuerdo en las grandes reformas y en las pequeñas reformas. Y eso es muy significativo y eso hay que subrayarlo hoy porque no vale la pequeña batalla política para esto en el momento en que empieza a llegar el dinero. El dinero tiene contrapartidas y las contrapartidas son esas reformas, ¿no? Ya, pero ¿y cómo se consigue ese consenso? ¿Previo, antes o después? Pero quiero decir, yo creo que quizá no hay que hablar de consenso, sino practicarlo.
es decir, sin decirlo, ¿no? Es decir, pero lo que no podrá ocurrir es que en la segunda parte de este año se apruebe una reforma laboral o una reforma de las pensiones y el año que viene una reforma fiscal y insisto, en 2023 o en el momento que corresponda esto llegue a otra mayoría, eche abajo esas reformas e intente poner en práctica otras, porque se violenta el contrato por el cual vamos a recibir 140.000 millones de euros en este periodo, ¿no? Es muy difícil. Fernando, que te veo con ganas. Sí, a ver, yo creo que objetivamente y en términos globales es una buena noticia. Yo creo que eso no hay ninguna duda. El hecho de que llegue este dinero, menos del que estaba en los presupuestos generales del Estado, algo menos, pero yo creo que es una buena noticia. Ahora bien, yo creo que en la situación actual, y creo que Joaquín apuntaba esto un poco, yo creo que tiene dos problemas fundamentales. Uno, el del consenso, y otro, el de la transparencia. Fíjate, Joaquín acaba de decir que hay que esperar a ver la letra pequeña. Bueno, yo creo que eso ya es un defecto, el que no se haya hecho público con detalle y explicado qué es lo que contienen. Tuvimos un pleno en el Congreso, pero dentro de otros asuntos, y no hubo un pleno específico, y aquí hay mecanismos que se podían haber utilizado, pues por ejemplo, una comisión parlamentaria ad hoc, no para que decida, porque tiene que haber un gobierno que es el que decida, pero sí para que se tenga acceso a todas esas reformas y esas propuestas. Se va a hacer una conferencia de presidentes, se va a convocar a los alcaldes, pero quizá se tenía que haber hecho antes. La segunda es la del consenso. Como bien explica Joaquín, es para varias legislaturas y además hay que recordar que tiene cláusulas por la cual si se revierten esas reformas, también Europa tiene mecanismos para retener esas ayudas o repensarlas, digamos. Por eso lo que hubiera requerido es que desde el principio si hubiera hecho el esfuerzo de consenso. Ya sé que la oposición está en lo que está, que es difícil sobre todo por el Partido Popular, pero hay que preguntarse de nuevo si se intentó. Aquí tenemos conocimiento de que hubo una ronda de reuniones de la vicepresidenta Nadia Calviño con todos los partidos uno por uno. Creo que duraron aproximadamente 1 hora y media, 2 horas cada uno de esos encuentros, y lo que contaban todos los partidos, y cuando digo todos me refiero también a los socios del gobierno, eran comentarios genéricos de lo que estaba en ese plan. Yo creo que para buscar ese consenso hubiera sido necesario que se hablara con los partidos para tener líneas generales de acuerdo. Y luego quedan puntos para el futuro que no sabemos en qué va a consistir todavía, porque Europa además ha permitido que queden abiertos, como nada menos que el de la reforma o reformas laborales, habrá que decir, porque hay un catálogo de 17 reformas completas, y el de las pensiones, que también queda abierto a cuál es el mecanismo. Por tanto, creo que una noticia buena, pero con algunas incertidumbres y algunas dudas. Antes de que sigamos abundando en la melancolía que nos produce ya la palabra consenso, porque yo no sé si es posible eso en este momento de la vida política de este país, sí que le hemos pedido a Óscar García que chequee a todos los partidos, efectivamente, que se quejan de que no conocen el plan. Óscar, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Pues sí, andan en la oposición cogiendo con pinzas lo que pueda suceder desde este momento con el dinero que llega desde Europa. Elvira Rodríguez, PP. Y vamos a intentar testear que se cumplen los objetivos. Además es un plan, se quejan en el PP, que ha elaborado el gobierno y solo el gobierno. Sin consensuar con nadie, y eso hace que presente muchas incógnitas. Partidos como PP y Ciudadanos siguen reclamando que esos fondos se gestionen por una agencia independiente, no por el Ejecutivo. Luis Garicano, eurodiputado naranja, advierte de que la gran asignatura de España a partir de ahora va a ser demostrar que está haciendo las reformas que ha dicho que va a hacer. Aquí la Comisión le dice, adelante, poneros a hacer las cosas y si lo vais haciendo os voy dando cheques. Os doy una pequeña cantidad ahora y luego os voy dando dinero a medida que cumpláis. En Podemos, como escribe en Twitter la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, creen que el OK de Europa es una derrota moral para aquellos que se han pasado un año intentando boicotear, dice, nuestro futuro. Otros socios parlamentarios como PNV o Esquerra ya han dicho que se mantendrán más que vigilantes con el reparto del dinero y exigen un calendario concreto de aplicación. Manuela Carmena. No sé, a mí me parece que es desde luego una buenísima noticia, pero me ha sorprendido un poco que ni Joaquín ni Fernando plantearais un poco el tema. Yo creo que a todos nos preocupa, que es la eficacia, ¿no? Es decir, ¿se va a hacer?
Es decir, yo creo, fíjate, estoy bastante de acuerdo con Joaquín en que el consenso tiene que ser más bien ya de hecho, ¿no? Porque como empecemos de verdad a tener reuniones y bueno, no sé, no es posible. Yo creo que es más de hecho, ¿no? Y que se vayan haciendo cosas y digamos en pequeños comités, en las pequeñas gestiones se vayan aceptando. Pero a mí me preocupa mucho la eficacia. ¿Os acordáis todo lo que discutimos sobre la reforma administrativa que se hizo para hacer posible la agilización y tal? Bueno, ya no se ha vuelto a hablar de eso, ¿no? Y no sé, parece que independientemente de las cuestiones de las impugnaciones políticas que respondían a lo de siempre, a que hay que cargarse el Ejecutivo, pero respecto a las técnicas, a ver si efectivamente todo lo que allí se había diseñado como reformas administrativas iban realmente a ser las eficaces. Yo pregunto, ¿de eso qué se ha hecho? ¿Hasta ahora qué se ha hecho? ¿Os acordáis todo lo que había de nuevas contrataciones, cómo se iban a hacer, de cómo se iban a hacer? Cambiaba mucho la mecánica de los convenios. Bueno, no sé, lo que yo tengo ahora mismo en la memoria, ¿no? Y yo pregunto de todo eso qué se ha hecho. Porque teóricamente si lo aprobamos hace unos meses fue porque había que empezar a ponerlo en marcha, ¿no? Sí, de hecho hay una norma aprobada que fue la que se convalidó, por cierto, con los votos de Vox, que es donde se reducían esos trámites. Esos trámites no suponen reformas de la administración, pero sí reformas en los procedimientos de atribución de esos fondos. No, hoy pero, hablamos de las reformas así. Perdona que te corte. Yo recuerdo, por ejemplo, que hay unas maneras diferentes de contratación, que se plantea la necesidad de contratación de nuevo personal administrativo no de la misma manera. Hay normas diferentes para hacer los convenios. Hay muchas cosas nuevas. Sí, y yo te añado otra también. Perdona, y yo lo que pregunto, os pregunto a los dos, ¿qué se ha hecho de eso en cada ministerio? ¿Por qué no se da una... Vamos, no sé, si yo no lo digo más que por estar un poquito más tranquila de que vamos a ser eficaces y lo vamos a poder hacer, ¿no? Yo creo, si tienes razón, y de hecho uno de los puntos débiles que puede tener luego el reparto de fondos, por decirlo de una forma grosera, es que precisamente la tramitación requiere unos procedimientos específicos que probablemente no estén al alcance de muchas pequeñas y medianas empresas, y quienes finalmente se benefician de los fondos son, por un lado, las grandes empresas que tengan posibilidad de hacerlo, y en segundo lugar, porque ya está ocurriendo, la intermediación de las grandes consultoras, que son las que ya han creado departamentos específicos precisamente para estos fondos europeos. Yo creo que ese es uno de los puntos posiblemente débiles de ese reparto de los fondos. Déjame explicar, asesoras que le dicen a empresas pequeñas. Yo le digo cómo tiene usted que conseguir los fondos europeos. Eso es, ¿vale? Claro, eso es. Claro. Pero fijaros, sí, perdona Joaquín, dime que Manuela, que quiero escucharte, escucharte. Es que yo creo primero que tienes toda razón, y creo que ahora es cuando, una vez que lleguen los primeros 9.000 millones, es cuando vamos a empezar a ver cambios administrativos. Y es verosímil que esos cambios administrativos empiecen por el primer nivel de todos. Es decir, que es un cambio de gobierno, ¿no? Es decir, porque yo no sé si con esta estructura de ministerios que tenemos y de ministerios económicos que tenemos y de secretarías de Estado, etcétera, etcétera, es posible, sin cambiarlas, hacer una transformación tan enorme como la que se pretende con este plan de recuperación. Fíjate que hay gente que está hablando de que este plan de recuperación supone la tercera gran modernización de la historia económica de España. La primera fue el plan de estabilización del año 59, la segunda la reforma de la entrada de España en la Unión Europea, y ahora llega nada menos que esto, ¿no? Bueno, pues probablemente para administrar esos 140.000 millones que tienen que llegar en este periodo de tiempo se necesita un cambio administrativo que, insisto, probablemente tenga que ver inclusive con el primer nivel de la administración, porque esto es muy, muy significativo. Es significativo también, como decía Fernando hace un momento, de que vayan a llegar este año al final, si no pasa nada, una cantidad de millones de euros más pequeña que la que está presupuestada. Estaba presupuestada 27.000, llegan 19.000. Bueno, y el presidente de gobierno dice, bueno, podremos hacer, lo absorbemos, claro, nosotros. Todo podremos, además con deuda del Estado, todo se puede, pero 7.000 millones de euros es el 0,7% del Producto Interior Bruto de este país, ¿no? Es decir, que es significativo hablar de todo esto. Claro, Entonces yo creo que ahora...
os digo esto porque habiendo gestionado la administración, sé lo difícil que es decir, porque después vendrán los interventores, después vendrán los recursos, después vendrá la propia estructura de la administración que echará para abajo muchos de esos proyectos que presenten, aunque sean las auditorías, aunque sean auditorías muy bien preparadas, la administración, vosotros, bueno, no sé si sabéis lo que es, pero es realmente un mecanismo de una lentitud, de una complejidad en la que yo cuando leí las nuevas medidas para la agilización, para la llegada de estos fondos, dije, bueno, vamos a ver, pero de verdad pensaba que se estaban haciendo cosas. Es que hay cosas que no se pueden improvisar. Y por simplificar, Manuela, porque sin ser, por eso vuelvo a decir lo de antes, que es muy importante lo del acuerdo de hoy, no parece que seamos los gafes y los angustias, pero lo que hay que desear es que dentro de 10 años quienes estén en esta tertulia con Pepa no digan y ahora vamos a hablar del caso fondos europeos. Vosotros tres, por ejemplo. Bueno, yo de verdad, yo estoy muy contenta con que todos estos fondos lleguen, pero simplemente pregunto qué se ha hecho de los proyectos de reforma de la administración para facilitar la gestión de estos fondos. Y creo que ahí el ministro de Administraciones Públicas, el nuevo ministro, tiene mucho que decir, pero todos los niveles, como decía muy bien Joaquín, es que de verdad, no sé, la administración no es, tiene que acoplarse y no está acoplada. Oye, Manuela, y además teniendo otro dato que es muy importante por esa conferencia de presidentes que ha anunciado Pedro Sánchez, porque el 50% de todas estas palancas de inversión van a depender de las comunidades autónomas, que probablemente también para administrar lo que les llega tendrán también que sufrir algún cambio administrativo. Hombre, sin duda, claro. Bueno, claro, donde no se está haciendo nada, y me consta que el gobierno estaba preocupado precisamente porque las comunidades autónomas no se estaba haciendo esos cambios. Y ojo también con otro peligro que estamos a tiempo, que es cómo se produce la territorialización de esos fondos. Es decir, no vaya a ser que, como ha ocurrido en los últimos 40 años con distinta intensidad, tenga mucho que ver qué partido gobierna en cada comunidad autónoma y especialmente en qué comunidades autónomas hay partidos que pueden ser decisivos en el Congreso. Ya. Sí, todo eso habrá que chequearlo, claro, sí, Manuela. Claro. No, que yo creo que estaría bien, de verdad, te quiero decir, volver a recordar cuáles son todos los proyectos de modernización de la administración para la gestión de estos fondos, ¿no? Y que se pudiera hablar de estas cosas en el Congreso, ¿no? Que muy bien rindiera cuentas, porque os acordáis que se debe rendir cuentas respecto a la gestión de los fondos, me parece que es, no sé si mensualmente o algo así, estaba dicho en ese decreto, ¿no? Bueno, pues ya podríamos empezar a decir qué es lo que se está haciendo en cada uno de los ministerios. Me ha interesado mucho eso que decías, Joaquín, de que la reforma, la adaptación de la administración para la gestión de esta ingente cantidad de dinero, porque si llega todo, tanto las transferencias directas como los créditos ventajosos, es muchísimo dinero. Dices, puede llegar hasta arriba de todo, hasta el gobierno. Vinculabas la remodelación del gobierno, que parece que el presidente tiene prevista, con esto. Bueno, vinculo los rumores que hay, porque claro, es decir, es verdad que estamos entrando en otro momento distinto, ¿no? Es decir, las vacunaciones van como un tiro, los indultos parece que son irremediables y que se van a producir en poco tiempo, una semana o dos, y hay unos elementos de recuperación de la economía. El Banco de España decía ayer que la economía va a aumentar este año más de un 6%, más la entrada de los fondos, que hacen que el momento que vayamos a vivir ahora sea otro, ¿no? Y entonces probablemente hay que entrar con otro espíritu, y con otra administración, probablemente a este momento, que es, digamos, una segunda parte de una legislatura o otra legislatura distinta de la que estábamos viviendo ahora. No es que yo conozca, aparte de los rumores de lo que se está hablando, ¿no? Es decir, pero sí pienso que a lo mejor esa estructura de un Ministerio de Economía y Hacienda y otros ministerios, pues a lo mejor no es la más adecuada, ni es la más adecuada la Secretaría de Estado ni las direcciones generales que existen en estos momentos, cuando entra un volumen de dinero que hay que añadir a los presupuestos generales del Estado, que marcan un territorio completamente distinto del que estábamos ahora, ¿no?
Y el consenso por ejecución, me gustaba eso que decía Manuela. Sí, Manuela. No, que a lo mejor hasta un ministerio específico, ¿no? Pues no lo sé, pero ahora ¿sabes? depende... Un ministerio específico para la gestión de los fondos, ¿no? Que coordinara después a todos los ministerios y, por supuesto, a las comunidades, los ayuntamientos, en fin, pero alguien que sea como muy claramente, que tenga en la cabeza, digamos, en el proyecto político muy claro la eficacia, la estructura, digamos, el funcionamiento, ¿no? Que lo veamos como en una página web con claridad, ¿no? Ahora hay como dos centros. Uno es el Ministerio de Economía y Hacienda de Nadia Calviño, la vicepresidenta, y otro está la oficina de la Moncloa, es decir, donde Manuel de la Rocha, que no recuerdo en estos momentos, creo que tiene categoría de secretario de Estado, quizá Fernando se acuerde, no sé qué categoría tiene en estos momentos, es quien está dedicado específicamente ahora a esto, ¿no? Son como dos centros distintos que también habrá que aunar en un momento determinado, ¿no? Parece que sí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Hora 25. Pepa Bueno. Mira, Joaquín Estefanía es secretario general de Asuntos Económicos, secretario general, claro, Manuel de la Rocha, sí. Un poco por debajo del secretario de Estado, el siguiente escalón. Exactamente, el siguiente escalón de la administración, que era una duda que se había quedado colgando ahí antes de irnos a publicidad. Bueno, pues de los grandes planes a la economía de cada día y de cada uno y de cada una. Lo primero, la vivienda. Los socios de gobierno llevan meses negociando, ya lo saben, una ley de vivienda y qué hacer para desatascar los problemas que hay para acceder a una casa y para hacer frente al pago de un alquiler. La asfixia que golpea especialmente a los jóvenes que hacen malabares para emanciparse se ha vuelto inasumible para miles de personas en determinadas zonas del país. Afecta a las personas vulnerables, a los trabajadores temporales, a los jóvenes, y afecta en grandes ciudades y en zonas turísticas. Es ahí donde están los problemas reales de vivienda. Bueno, pues finalmente Podemos y PSOE se han puesto de acuerdo en el plan de Ábalos para el precio del alquiler. Lo congelarían por 3 años en lo que llaman las zonas tensionadas, es decir, donde el precio sube más de lo razonable. Esto ya lo adelantó la SER. Lo nuevo es que se han puesto de acuerdo en esto, que no lo estaban. La vivienda ha sido durante los últimos meses el gran desencuentro entre los socios del gobierno de coalición y por eso cuando hay avances empieza el marketing, el saber vender bien quién ha conseguido esos avances. Hemos conocido esta noticia que les cuento este miércoles por fuentes de Podemos, pero es una propuesta que nace del PSOE. En todo caso, los socios finalmente se han encontrado en un punto. Javier Carrera, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Se han encontrado, sí, de momento, porque en las filas moradas ya advierten de que pelearán hasta el final. En Podemos están vendiendo este acuerdo como un primer éxito. Lo cierto es que queda lejos de sus expectativas y de lo que entienden se firmó en el acuerdo de gobierno. Ahí se hablaba de contención o bajada de precios. La negociación ha sido muy dura. El compromiso era tener la ley en enero, con momentos tensos, como cuando el ministro Ábalos dijo que la vivienda era un derecho, pero también un bien de mercado, algo que no gustó nada entre los ministros morados. En Podemos han venido achacando el retraso a las reticencias del PSOE, que prefería los incentivos fiscales, mientras los socialistas se amparaban en la seguridad jurídica. De ahí viene también la última disputa por el recurso a la ley de vivienda catalana. Quedan aún muchas incógnitas, pero de terminar así, Pepa, los socialistas habrían cedido, sí, pero solo en una pequeña parte. No habría regulación, bajada de los alquileres como tal. Veremos entonces si los morados, que han hecho bandera de este asunto, recuperan el famoso pacta sunt servanda o si se refugian en los límites y contradicciones de los que Iglesias advirtió al inicio de la legislatura. Pero al final serán los ayuntamientos los que tengan que congelar el precio. Lo que hará la ley será facilitarlo. Manuela, me interesa mucho tu experiencia como alcaldesa en una de las capitales más imposibles de precio de la vivienda en España, como es Madrid. Bueno, yo creo que lo primero es, me parece que esa congelación va a ir en la ley, ¿no? En la ley de, sí, en la ley de vivienda, sí. Tendrá que haber un procedimiento, no sé, yo no creo, me parece que eso pues generará la necesidad de una inspección y habrá que buscar alguna manera de que efectivamente se cumpla esa congelación, ¿no? Pero no creo que sea demasiado difícil si se cumple lo que las medidas que ya hay. Lo que ocurre es que habrá que cumplirlas, ¿no? Y ahí, fíjate, aprovechando que me das la palabra, la Pepa, quería aprovechar para que cuando te parezca dentro de este tema hablemos un poco de algo que a mí me ha parecido tremendo, que es el suicidio. Sí. El otro día le dedicamos prácticamente el programa porque nos pilló en directo y nos conmocionó tantísimo
Tantísimo. Pues lo siento muchísimo porque no lo oí, pero te digo, una de las cosas que más me sorprende es que la actitud del juez, que parece que va encaminado y que iba fundamentalmente para proteger los derechos de la arrendadora, que era una pensionista y tal y cual, a mí una de las cosas que me sorprende es que está en la ley dicho con claridad que los arrendadores tienen que tener las compensaciones, y por lo que yo he podido hablar con compañeros jueces que les he preguntado, nadie está haciendo esta posibilidad que está en la ley. Entonces, eso es lo que a mí me desespera, ¿no? Y por eso lo quería decir. Si lo habéis tratado el hablamos esa noche que se puso, porque no es habitual que se pongan, pero se puso Lucía Martín. Digo, no es habitual que se pongan en un momento así como estábamos todos muy sobrecogidos. Lucía Martín, que es la responsable del Ayuntamiento de Barcelona para el tema de la vivienda y en concreto de los desahucios, tenía bastante frustración porque esa persona estaba en situación de vulnerabilidad y tenía 2 informes de vulnerabilidad que había presentado al juez. A mí lo que me preocupa muchísimo es que el juez hace algo pensando naturalmente en que la arrendadora también es vulnerable, pero es que yo lo llevo diciendo, es que está en la ley, hay un fondo para que los arrendadores puedan cobrar esas rentas que no cobran. Y yo he hablado con compañeros, he hablado con jueces, les he llamado, oye, os están pidiendo eso, esto se está haciendo, y algunos me han dicho, es que no sabemos ni qué fondo es, pero a nosotros no nos lo pide nadie. No sé, son de esas cosas que a mí me desesperan, que se hacen leyes y luego no se hace ningún seguimiento para su cumplimiento, y ya está. Era esto lo que quería decir. No es poca cosa, porque ha sido un caso tremendo. Me desespera que hagamos ahora este nuevo proyecto, y que está muy bien, y que yo me alegro muchísimo que haya llegado a un acuerdo, pero de verdad, si no hacemos unos diseños para asegurar que se cumpla, pues tampoco se cumplirá, y eso es lo que me preocupa. Ya. ¿Y tu experiencia como alcaldesa con la vivienda en Madrid, Manuela? Pues mira, yo creo que el hecho de congelar los salarios en las zonas del centro de Madrid, fundamentalmente en las zonas más tensionadas, pues es importante, porque es que era un constantemente subir, pero no subir un poco, sino subir un 25%, un 35%, y yo creo que la congelación pues va a venir bien, y además nos va a valer para ver cuáles son los efectos que produce, ¿no? No es lo mismo la congelación que la fijación, ¿no?, de los alquileres, pero ya la congelación es interesante, y entonces sobre todo es muy interesante que veamos qué efectos tiene. Se va a conseguir que efectivamente haya una relajación en los incrementos de las rentas y que haya, digamos, una situación, más mejor para las personas que en este momento tienen que destinar ya una parte exageradamente importante de sus rentas. Pero lo que yo creo que no se va a producir es que haya más viviendas para alquilar, ¿no? Porque esas hay las que hay, y se van a beneficiar naturalmente, pues se van a beneficiar los que están viviendo en las viviendas y los que puedan entrar, si estos se marchan, con un precio que esté ya congelado, pero no va a aumentar el número de viviendas en alquiler, y eso es un tema que está ahí y que es fundamental, ¿no? Joaquín, porque no hay viviendas en alquiler suficientes en Madrid, ¿no? Porque un país de propietarios como este ha acabado teniendo un problema tan gravísimo con la vivienda para determinados sectores. Porque es un país de propietarios. Bueno, yo creo que son muchas cosas. Yo creo que hay un tema muy importante, y es que se quebró el sistema de las hipotecas, ¿no? Yo creo que ahora mismo los bancos dan con muchísima dificultad las hipotecas, ¿no? Pero con muchísimas dificultades, ¿no? Entonces, yo creo que muchas personas que tienen posibilidades de dejar de pagar un alquiler, con lo altos que están los alquileres, desean tener una hipoteca, pero no tienen posibilidades, no tienen sueldos fijos, no tienen... Bueno, entonces, pues la alternativa es que forzosamente tiene que ser el alquiler, ¿no? Entonces tiene que ser un alquiler asequible, y tiene que haber alguna manera de que se hagan viviendas de alquiler asequible. ¿Quién las va a hacer? Las va a hacer, bueno, nosotros mientras que estuvimos en el ayuntamiento hicimos lo que pudimos, y aunque ahora se están acabando las viviendas, pues dejamos iniciadas 2.800 que las están acabando, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esas 2.800 no son en absoluto suficientes para Madrid, hacen falta muchas más. ¿Quién las hace? Las hacen los organismos públicos, las hace la empresa privada le puede compensar el hacer estas viviendas. Bueno, depende si se les facilitan los suelos, pero yo no veo que nada de esto se esté moviendo, ¿no? A mí lo primero que me sorprende es que la negociación de esta medida sea entre los dos socios del gobierno. Es decir, y no entre el gobierno y la oposición.
¿no? Claro. Es decir, porque claro, están negociando una cosa que ya viene, que ya está puesta negro sobre blanco en el acuerdo para España de la coalición progresista, aquel que se firmó en el año 2019, ¿no? Que decía una cosa muy parecida a lo que hoy se ha aprobado, así de genérico, ¿no? Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas del precio de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado. Bueno, de nuevo volvemos a lo mismo que decíamos antes, la letra pequeña. ¿Qué es una zona de mercado tensionado? ¿Cuál es el listado de las zonas del mercado tensionado? ¿Quién lo decide? ¿Qué ocurre si un particular, no el Estado, como decía Manuel ahora en estos momentos, decide, si un particular ahora de repente decide sacar en una zona de mercado tensionado su vivienda en alquiler? ¿A qué precio? ¿A qué precio? Porque lo que sabemos es que los que tenían un contrato previo está congelado durante 3 años y no puede subirlo. Pero no sabemos qué pasa si se ponen nuevas viviendas particulares en alquiler en esas zonas de las que estamos hablando. Cuando se habla de... Claro, eso lo tendrá que decir la ley, ¿no? Bueno, pero todo... fíjate... Sí. No, que tienes mucha razón, Joaquín, pero yo quería poner encima de la mesa algo que con un poquito de seguimiento. Vamos a ver, para que se puedan construir viviendas es necesario que se ofrezca suelo público, ¿no? Sobre todo si se va a tratar de viviendas, es decir, bueno, con alquileres asequibles, ¿no? Si vosotros seguís un poco, se quedan desiertas los solares, las fincas que saca el ayuntamiento, se quedan desiertas las que saca la administración, porque se siguen sacando con los criterios de unos precios que son los precios de la administración, que no son precios de mercado, y que a los constructores no les interesan con esos precios hacer viviendas. Si alguien siguiera eso, yo creo que se podría ver que no estamos avanzando, que no se están creando más viviendas de alquiler asequible. ¿Por qué? Bueno, pues a lo mejor, fíjate, por esa cosa tan tonta de que se siguen sacando a unos precios inadmisibles de las fincas que están, digamos, que son de la administración y que están vacías y que se podrían utilizar, ¿no? Sí, Joaquín. Sí, yo creo que es importante. Espera, que estaba rematando Joaquín, Joaquín. No. Ya está. Quería decir dos o tres preguntas más de estas de letra pequeña que no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero paso, vamos. Venga, Fernando. No, yo también tengo muchas dudas. He leído el presunto acuerdo, porque todavía no ha sido confirmado totalmente, y sobre todo no hemos visto la redacción de eso. Creo que es importante que haya acuerdo. Creo que desde el punto de vista formal y político también es interesante ver la diferente manera que se está negociando últimamente entre Unidas Podemos y PSOE dentro del gobierno de coalición, diferente a la de la anterior etapa, en la que digamos que es mucho más discreta la negociación. Yo creo que eso políticamente es interesante, y yendo al fondo, es verdad, como dice Joaquín, que hay tantas incógnitas que puede provocar la misma situación de otras medidas sociales que se aprueban en el gobierno, que son muy importantes, que suponen en teoría un avance, pero que sin embargo luego a la hora de fijar los requisitos y la forma en la que se establece se quedan en menos. Estoy recordando, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que creo que es un ejemplo claro de algo bien pensado, necesario, que además se aprueba de forma valiente y que sin embargo a la hora de establecer los requisitos se complica. Yo después de escuchar a Manuel, acá tengo poco que decir porque conozco poco el tema, pero me da la sensación que el gran problema de que está ocurriendo en los ayuntamientos y especialmente en algunos es que no se libera vivienda, no hay viviendas sociales, no se construye. Es decir, yo creo que hay ese es el gran problema. Y te digo, pero hay muchas disposiciones que dicen, por ejemplo, que todas las empresas públicas tienen que poner a disposición de todos los constructores de los que quieran ya llevar a cabo viviendas de alquiler asequible, pero luego no se hace. Eso luego no se cumple. Ya sabe, yo supongo que soy muy pesada, pero es que me interesa tanto, no solo lo que dice que se va a hacer, sino lo que hemos dicho que haremos y luego no sabemos si lo hemos hecho y nos parece que no lo hemos hecho. Es que es lo más importante, ¿no? Sí. Se va quedando por ahí todo esto, claro. Y no llegamos, ¿no? Sí. Pero bueno, yo lo único que creo que sabemos a día de hoy, suponiendo que este acuerdo entre los dos partidos sea firme, es que se pone en marcha de esa manera, pero se pone en marcha un sistema de regulación pública de los precios.
y se quita de encima, o parece que se quita de encima, la variante de incentivos fiscales a los propietarios, que era la que hasta este momento estaba, digamos, en manos del ministro Ábalos, y yo creo que la mantiene, Joaquín, se mantiene. O sea, se hacen las dos cosas. Las dos cosas. Esta es la información que teníamos esta tarde. Se mantiene el plan de incentivos fiscales que tenía previsto el ministro Ábalos, y se mantiene también esto de la congelación, que también estaba en el plan de Ábalos inicial, lo de el poder intervenir de forma temporal sobre las zonas tensionadas que dicen, ¿no? Y parece que ahora la congelación puede ser por 3 años, prorrogable si cumplidos 3 años se comprueba que en esa zona sigue habiendo pues un precio desmesurado del alquiler. Porque claro, lo de construir vivienda, todo el mundo está de acuerdo en eso, en que hay que construir vivienda social, vivienda de alquiler asequible, pero es que mientras tanto hay situaciones y hay zonas de España y hay capitales como Madrid, Barcelona, donde los jóvenes no tienen posibilidad real de claro, pero ¿no? Por eso, Pepa, si los casi 30.000 en desahucios que hay suspendidos, si tuviéramos la seguridad de que se estaba pagando a los arrendadores la compensación que dicen tanto el decreto del 20 como el del 21, pues podríamos estar más tranquilos. Porque por lo menos eso, ¿sabes? Y es lo que a mí me preocupa, porque si se les paga esa compensación, oye, pues se puede esperar con una cierta calma, porque no hay ninguna lesión importante en los derechos ni de uno ni otro, ¿no? Uno tiene la vivienda y el otro cobra el alquiler, aunque se lo pague de ese fondo de compensación del Ministerio de la Vivienda, ¿no? Sí, es tremendo esto que cuentas, que no se esté produciendo. Mira, me lo anoto y vamos a ver si seguimos esa historia, ¿no? Que está pasando con la compensación a los propietarios para evitar el desahucio. Bueno, la otra situación tensa del día, que también parece que tiene intención de tocar el gobierno, no es del día en realidad, es una situación tensa sostenida, porque se refiere a los picos históricos en los que están los precios de la luz. El Ejecutivo se está planteando ahora tocar la factura, no la factura en sí, sino los impuestos que se le aplican a las eléctricas, esperando que eso finalmente repercuta en la factura que llega a los ciudadanos, es decir, suspenderle a las eléctricas algunos impuestos. Pero esto ya se hizo en el año 2018, Eladio Maicioso. Sí, lo cierto es que Teresa Rivera no ha concretado mucho hoy, solo ha dicho que no descarta medidas fiscales. No es descartable que en situación tensa como esta haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento, la suspensión de alguno de los elementos fiscales con carácter excepcional y provisional. En 2018, con el primer gobierno Sánchez, se suspendió el impuesto del 7% a la generación eléctrica que pagan las centrales por la energía que facturan, y sí se apreció una bajada de precios. Se reimplantó 6 meses después, sin grandes sobresaltos, pero los precios este año han vuelto a dispararse. Si se vuelve a suspender el impuesto, lo esperable sería que las centrales repercutan ese ahorro en sus precios y vuelva a bajar la luz. Todo esto a la espera de una reforma fiscal más profunda del sistema eléctrico, en la que se sigue trabajando, ha recordado la ministra. Pregunta desde el desconocimiento absoluto que se me ocurrió esta tarde escuchando todo esto. Pero es que no es rentable producir electricidad, porque solo baja si le quitan impuestos a las compañías eléctricas. Bueno, es que, Pepa, no sé si te has dado cuenta que la ministra, además de anunciar esto deleteriamente, como hemos oído, ha dicho, porque la subida de la luz no es imputable a los costes. ¿Eso? Lo ha dicho. Yo se lo he oído, ¿no? Entonces, si no es imputable a los costes, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Fijaros, sabéis que el miércoles pasado también hablamos de este tema, y os acordáis que vino la alcaldesa de Barcelona, la señora Colau, ¿no? Y entonces Ada nos explicó de un proceso que han llevado a cabo en el Ayuntamiento de Barcelona de comprar electricidad para después venderla, digamos, a los consumidores. Yo no la entendí muy bien, no sé muy bien de lo que se trataba, pero ella decía que había conseguido el que pudieran vender desde el Ayuntamiento, o así lo entendí yo, una electricidad más barata, ¿no? A mí me pareció apasionante, me pareció que si algo de eso se puede hacer, no sé, ¿por qué no se hace? Bueno, es muy difícil, Manuela, es muy difícil porque, vamos a ver, si es que hay que hablar de estas cosas, si es que el mercado de la luz es un oligopolio, 3 empresas, que son Iberdrola, Endesa y Energy,
dominan en torno al 90% del mercado eléctrico nacional, es decir, de generación, de distribución, de comercialización. Es decir, el resto de las empresas, el resto, las pequeñitas y otras grandes como son EDP y Repsol, sí, etcétera, Luz, tienen solo el 10%, ¿no? Entonces, esta es una... Claro, en una situación de oligopolio como esta, ¿quién nos dice que si hay una rebaja de impuestos, que es una rebaja de impuestos a las empresas eléctricas, que ellas tienen que repercutir en las facturas a los usuarios, no es una rebaja directa a los usuarios? ¿Quién nos dice que se va a repercutir íntegramente, por ejemplo, cuando 3 empresas dominan todo el mercado? Es que ni en eso tenemos la seguridad. No me siento con seguridad para hacer un planteamiento, digamos, estratégico, ¿no? Y lo hago ahora pues con muchísima, en fin, temeridad y yo qué sé. Pero vamos a ver, si vemos que es interesante el que se creen estas pequeñas empresas comercializadoras, que es lo que claro, te quiero Barcelona. Decir, y tenemos un 10%, pues, como decía Joaquín, bueno, ¿no es una estrategia de gobierno el intentar llegar a un 30%? Bueno, yo en eso no te puedo ayudar porque tampoco sé cómo funciona lo que nos contó Ada Colau, ¿no? Es decir, si lo supiese tendría opinión, pero no lo tengo, ¿no? Ya, pero por lo menos a mí me pareció que ella nos dijo algo y, vamos, dijo a las redes, claro, dijo a la sociedad, claro, oye, profundicemos en eso. Yo sé que en el ayuntamiento nosotros hicimos el contrato con Hola Luz. Es decir, y que fue, bueno, lo recurrieron, no sé qué, y al final lo ganamos, pero que era el contrato de toda la luz del ayuntamiento, no la vendíamos a nadie, ¿no? Pero de todas maneras hay muchas experiencias ya por ahí que, no sé, deberíamos estudiarlas, ver si, no sé. Pero lo que es muy llamativo desde el punto de vista político, creo, es que siendo un asunto tan medular para este gobierno y para los 2 partidos que forman este gobierno, estemos dando o estén dando tantos bandazos. Es muy llamativo, Fernando. Claro, sí. Quiero decir, hemos tenido los memes sobre las franjas horarias y cuando se plancha, que no hay nada peor que algo se convierta en meme, por cierto, para quien lo promueve. Luego tuvimos la ley que se supone que va a tardar el trámite por el cual se reducen los beneficios, y ahora no se descarta la reducción de impuestos, que yo entiendo que la reducción de impuestos supone reducción del patrimonio común de todos, en lugar de reducir los ingresos de quienes obtienen los beneficios más altos a través de ese servicio que nos prestan. Quiero decir, me parece muy llamativo que llevando 3 años en el gobierno una parte, un partido, y mucho menos la otra parte del gobierno, haya estos bandazos en un tema que, insisto, me parece fundamental. Me parece que además repercute en la opinión de las personas, de los ciudadanos, muchísimo más que los indultos o que cualquier otra cosa, y sin embargo estemos dando estos bandazos desde el punto de vista político. Sí, más que bandazos es como ir improvisando en torno a la factura, ¿no? Bien, la factura, sí, no acaba de bajar y van haciendo cosas, sí. Manuela. Y yo creo que es la confusión, ¿no? Es decir, porque es un poco como que no comprendemos por qué no se hace otra cosa, ¿no? Es decir, yo el otro día lo decíamos, hombre, en una emergencia, yo esta mañana he oído que el impuesto que se va a quitar no es un impuesto del que se beneficia el Estado, ¿no? No sé, me ha sorprendido mucho, ¿no? Porque no sabemos qué impuesto se va a quitar, ¿no? Porque lo ha sugerido. Hay expertos que lo que están diciendo es que el IVA de las eléctricas tiene que pasar del tipo normal a un tipo reducido, súper reducido, ¿no? De todo esto, como hablábamos, me parece la semana pasada o la otra semana, también nos tienen que decir el dinero que se deje de recaudar por esto, ¿de dónde se va a sacar? Sí, lo decías tú y tienes mucha razón. Hombre, yo lo que pienso de verdad que una propuesta de decirles hoy, hagan una comparecencia pública. No pasa nada, explicándolo todo bien, con una pizarra, las dificultades que hay, las estrategias, las posibilidades, ¿no? ¿Por qué no lo explican? Pero hablas del gobierno, no de las eléctricas. Hablas del gobierno. Claro, del gobierno explicando, y además también que vengan las eléctricas. Claro, es que sería también, muy interesante, ¿sabes?, escuchar cuál es la dificultad para que solo sea posible bajar el precio de la luz si le suspenden un impuesto, que es lo que el Diomifoso nos dice que ha pasado. Que imaginaros una comparecencia de este tipo con la ministra, pero con las eléctricas, las 3 grandes y las pequeñas. Y no sé, sería fantástico, nos enteraríamos y veríamos las dificultades y no sé, y mejoraríamos, digo yo.
Yo creo que con la factura de la luz ni así, Manuela, ni así, porque mira que hemos tenido veces a Jorge Fabra, expertos que saben un montón, que nos lo explican, y acabamos siempre en una especie de bucle que cada vez que hay una crisis como la que tenemos ahora, otra vez con los precios disparados, volvemos a decir todos, no acabo de entenderlo, es un poquito de fatiga histórica, ¿no?, lo que pasa con la electricidad. Nos estamos acercando a las 11, pero no me quiero ir a recibir a los oyentes de Carrusel que vienen a las 11 con nosotros sin sacar un último asunto pequeñito en este momento, porque no tengo más que un minuto. No va a haber subida del salario mínimo interprofesional después de lo que ha dicho hoy el presidente, Joaquín. Ha venido a decir, ahora no toca. Pues efectivamente eso es lo que parece, ¿no? Eso reabre, el mismo día que ocurría eso, los sindicatos pedían que se aplicase inmediatamente la subida que el grupo de expertos de trabajo hace unos días pronosticó que debía subir. Eso significa que se ha inclinado dentro del gobierno las posiciones a favor de Nadia Calviño y en contra de lo que estaba defendiendo Yolanda Díaz, digamos, un poco para resumir, ¿no? Sí. El salario mínimo parece que tendrá que esperar su subida si nos atenemos a lo que ha dicho hoy el presidente del gobierno, que ha venido a decir, no toca, ahora toca crear empleo. Y el otro gran asunto de la tarde es la cena en Barcelona a la que han asistido el rey y el presidente de Corea, invitados por el Círculo de Economía. Y finalmente ha habido foto de Felipe VI y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Ha sido justo antes de la cena, en un acto que en principio se nos había dicho que iba a ser privado, pero ha sido evidente que todos han querido ser fotografiados porque se han encontrado en una terraza. Ellos dos, el rei i el president, i l'alcaldessa de Colau. Ràdio Barcelona, Núria Pujadas, bona nit. Bona nit, Pepa. Cuéntanos la secuencia porque ni Aragonès ni Colau habían acudido a recibir al rey. Sí, Aragonès y Colau han evitado el saludo con el rey. Es habitual que no acudan a este tipo de actos protocolarios. El presidente y la alcaldesa han llegado al hotel antes que Felipe VI, así que estaban esperando dentro a que terminara la recepción oficial al presidente coreano y a la delegación de empresarios. Y más de media hora después de esta recepción, Aragonès y Colau, acompañados también de las conselleras de Presidencia y Exteriores, han salido a esta terraza y han coincidido con el monarca. Fuentes de Presidencia nos cuentan que ha sido un encuentro muy breve, que apenas se han saludado y que ha sido frío. La prensa, que estábamos cerca, aunque con la distancia que establece el dispositivo de seguridad de Casa Real, sí que hemos visto como Aragonès estaba un rato hablando y nos dicen que no era con el rey, sino con el presidente de Corea del Sur sobre las inversiones de las empresas del país en Cataluña y que nos dicen, era el objetivo del presidente, hablar con la delegación coreana. Pero aunque el encuentro ha sido muy breve, el propio rey ha propuesto una fotografía conjunta con Aragonès, Colau y también Calviño, Faus y el presidente coreano. Por lo tanto, ha habido foto y ha sido en esta terraza, aunque en un principio nos habían dicho que sería pues dentro del hotel. Ponemos tanto énfasis en los detalles, pues por la retórica que acabamos de escucharle a nuestra compañera, que van contando desde la Generalitat, sabiendo, como saben, que existe la foto del encuentro, que hay una modulación, un giro, un deshielo, un comienzo de deshielo. Ponemos énfasis en los detalles porque este primer encuentro del nuevo presidente con el jefe del Estado ha venido precedido de muchas idas y venidas. Los independentistas no asisten a los actos en los que está el monarca desde el año 2017 y esta misma semana el formato que iba a tener la representación de la Generalitat en este acto y en esta cena, Núria, ha sufrido variaciones. Sí, ha habido tensiones entre los socios de govern, la primera grieta importante del nuevo govern después que el vicepresidente Jordi Puigneró declinara asistir a la cena, pero lo cierto es que la posición de Junts a día de hoy coincide con la de Esquerra y también con la que trasladó esta semana la portavoz del govern, y es que la agenda del rey no condicionará la agenda del govern, por lo tanto la Generalitat asistirá a los actos organizados por terceros, aunque coincidan con el rey. Lo cierto es que el Ejecutivo tiene cierta voluntad de cambiar la dinámica establecida desde 2017, después del discurso del monarca tras el 1 de octubre. El último gran plantón, recordaréis, del govern a Felipe VI fue en la visita a la fábrica SEAT de Martorell, pero también es cierto que Torra coincidió en algunos actos con el monarca, por ejemplo en la cena del Mobile World Congress del 2019. Sea como sea, ahora el nuevo govern quiere pasar página y no le va a importar coincidir con el rey si tiene que representar Cataluña
en actos como el de hoy con un peso económico importante. Importante la foto, sin ninguna duda. Gracias, Nuria. Buenas noches. Enseguida la comentamos con Joaquín Estefanía, Manuela Carmena y Fernando Garea. Hora 25. Pepa Bueno. Fernando Garea, ¿qué importancia le das a esa fotografía que estoy viendo ahora mismo en la que están el rey y está el presidente de la Generalitat? Bueno, como todo tiene su parte positiva y la negativa. Su positiva sí supone dar pequeños pasos para empezar el deshielo y acabar con una situación que no se tenía que haber producido nada y que era nunca y que era insostenible. Y yo creo que está muy bien lo que hemos escuchado de que la Generalitat acabe con esto de no participar en actos en los que esté el rey, pero también es verdad que para participar en un acto institucional, siendo parte de una institución, con otra institución, no tienes que llevarte bien con él, no le tienes que querer, ni siquiera tienes que compartir las cosas que hace, sino simplemente tienes que cumplir con tu deber, en este caso de presidente de la Generalitat. Y más aún si están en juego los intereses de los ciudadanos que representas o que diriges, y en este caso tiene que ver con empresas, con posibles inversiones en su comunidad, y por tanto es una situación bastante lamentable, pero insisto, nos quedaremos con lo bueno, y es que algo se va moviendo poquito a poco, se va moviendo, yo creo, hacia la racionalidad y hacia lo que debía haber sido siempre. Hacia cierta normalidad institucional, Joaquín. Pues con qué poco nos contentamos, ¿verdad? ¿No? Con qué poquito, sí. Eso es. Quizá la foto sea la primera señal de la salida hacia un largo camino en el cual el siguiente mojón deban ser los indultos, quizá, ¿no? Es decir, quizá refleja un nuevo modus vivendi en las relaciones entre Cataluña y el resto de España, o entre Cataluña y la monarquía, yo qué sé, ¿no? Es decir, pero me parece poca cosa, francamente, ¿no? Es decir, que nos detengamos en una foto para hacer como hacían antes los criminólogos, ¿no? Buscar a ver qué encontramos, a ver si encontramos algo bueno. Bueno, pues ya está, hay algo bueno. Pero lo importante es saber, es decir, qué hay detrás de esa foto, qué va a pasar después de los indultos, si se va a abrir definitivamente algo o no se va a abrir nada, y si esta larga marcha, es decir, que sabemos todos que va a ser muy larga y que va a tener tropiezos, etcétera, pues vamos a tener la fortaleza para seguirla o no. Es decir, es lamentable que en estos momentos cada una de las dos partes, fíjate, Pepa, los independentistas por un lado y los constitucionalistas por otro, también están divididos entre ellos, ¿no? Cada uno de ellos. Y no somos capaces de conseguir ni una línea recta en un sentido ni una línea recta en el otro sentido. Así que quedémonos en que se ha hecho la foto y veamos qué es lo que sucede mañana, ¿no? Manuela. Pues mira, yo la verdad estoy, con Fernando y con Joaquín, es que pensar que estamos con estas mezquindades, madre mía, qué pena, ¿no? Es decir, porque es que ¿qué tendrá que ver una cosa con otra, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, a mí sí que me preocupa mucho el que la concesión de los indultos, que todos sabemos, los tres que estamos aquí, lo vemos claro, que hay que concederla y tal, es el principio de un proceso, ¿no? De diálogo, ¿no? Y ahí es donde yo, fíjate, me parece que sería muy importante que el diálogo trascienda de la clase política, ¿no? Claro. Salga de la clase política, no se quede solamente entre los políticos, porque si no vamos a vivir estas cosas, de esta mezquindad, de este miedo, de lo que van a decir los míos, lo que va a pasar con estas elecciones, las otras, las de más allá, ¿no? Y yo propondría algo parecido a lo que están haciendo en Chile, ¿no? Yo creo que en Chile hay algo fresco, interesante, y ¿por qué no desde la mesa de negociación no se puede plantear el que hubiera una asamblea para apoyar la negociación, una asamblea hecha por sorteo, con una representación de todos los ciudadanos, en los que hubiera de un tipo, de otro, etcétera, pero que ayudara a esto? Porque yo, por ejemplo, pienso que si les preguntáramos así por teléfono, con cordialidad a la mayor parte de catalanes, oye, ¿tú no crees que es mejor que en estas cosas pues que se respete la estructura institucional, pues por el bien de todos, independientemente de que tú estés en contra de la monarquía y que quieras la república, lo que sea, pero tú no crees que estoy muy convencida de que habría un número enorme de catalanes que dirían, venga, hombre, pues claro, pues ala, pues vamos, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría incorporar a sacar de esa estructura de una clase política tan desprestigiada,
que tiene ahora mismo esos marchamos tan de confrontación, tan rígidos, tan siempre pensando en si esto me hace bajar, me hace subir, y fuéramos un poco la gente corriente, ¿no? Le diéramos esa posibilidad, ¿no? Sí, pero luego ¿quién firma, Manuela? Bueno, pues mira, todo ese ambiente de la gente corriente hace evolucionar a la clase política, ¿no? Cuando yo digo esto, lo digo como una especie de refuerzo vitamínico para que la clase política recupere el deber ser, ¿no? Porque no tiene sentido esto. Mira, escuchando el Congreso de hoy, ¿no? Madre mía, pero todo eso ¿para qué? ¿Vale para algo? Yo me pregunto, ¿de verdad vale para algo? Ya no son ni noticia. O sea, claro, entonces lo que te la digo, sesión de control al gobierno ya no es ni noticia. Imaginaros qué bonito sería que se hubiera hablado de lo que cada uno piense que se puede hacer para resolver el problema de Cataluña. Bien, sin agresividad. Es que eso sería buenísimo, y eso se consigue hablando con la gente. Porque si os fijáis, el otro día a mí me resultó muy interesante en el programa del Intermedio, que la entrevista que hicieron en la plaza de Colón, ¿no? Y la gente estaba allí muy enfadada. No, yo vengo porque estoy en contra de los indultos. Pero luego cuando le preguntaba a la señora Ropero y le preguntaba, pero bueno, ¿usted no cree que debería haber un acuerdo? Sí, a mí eso me parece bien, que se pongan a hablar y tal, ¿sabes? Es decir, es que no sé, estamos desaprovechando la participación razonable de la ciudadanía, que cada día está más lejos de este estereotipo ridículo en el que se está convirtiendo el diálogo político entre partidos. Y eso, Fernando, a tu juicio, tú que sigues muy de cerca a los partidos políticos, la sesión de control, esto no tiene marcha atrás. Evolucione como evolucione este tímido deshielo, este comienzo de negociación, esta mesa que se abrirá en algún momento una vez que se concedan los indultos, Partido Popular, Ciudadanos no van a modular su posición si aquello fuera bien. No, yo creo que va a ser muy difícil que la modulen, porque han basado gran parte de su estrategia en ello. Yo creo que equivocadamente, pero han basado gran parte de su estrategia en ello, y además con un ojo mirando a su derecha, más a su derecha, donde está Vox, y que ha obtenido mucha rentabilidad política del asunto territorial y especialmente del catalán. Por tanto, yo creo que eso no va a bajar. Yo creo que habrá un pleno en el que el presidente del gobierno hable de los indultos. Siento que lo mezcle con otros asuntos, sería bueno que se hablara solo de ese tema, pero va a haber ese pleno, y creo que lo que oiremos es muy próximo a lo que todos imaginamos, o incluso más allá. Ya, antes de preguntarte por Isabel Díaz Ayuso y por su posición con respecto al rey, vamos a escuchar a Javier Faus, que es el anfitrión hoy del rey, el anfitrión del presidente de Corea, es el presidente del Círculo de Economía, y que defendía los indultos con estas palabras. Creemos que se inicia un momento idóneo para explorar una solución que encauce el conflicto político que produce el encaje de Cataluña en España. Hablamos de una oportunidad histórica de concordia que podremos materializar si somos conscientes de que tenemos por delante una responsabilidad colectiva que sume mayorías para el entendimiento y el consenso. Cualquier medida amparada por nuestro ordenamiento jurídico que fomente esta oportunidad, y los indultos lo son, tendrá el respaldo del SER. Sí, incorporar, que decía Manuela, ¿no?, al caudal a la sociedad civil, ¿no? Sacarlo. Sí, a la sociedad civil de verdad, no. Exacto. El problema, Pepa, es cómo definimos a la sociedad civil, porque oímos al presidente del Círculo de Economía y yo me siento muy amparado en sus palabras, ¿no? Aunque él es un empresario y yo no. Es decir, pero si la sociedad civil es quien convocó a las masas el pasado domingo en Colón. Exactamente. Si la sociedad civil son algunos de los jueces a los que oímos determinadas cosas, si la sociedad civil somos los medios de comunicación que calentamos el ambiente en vez de enfriarlo, es decir, tenemos un problema serio. Entonces, vamos a ver si también maduramos. Es decir, que yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con el principio que ha dicho Manuela. No debemos pedir solamente diálogo a los políticos, sino tenemos que buscar el diálogo en la sociedad civil. Ahora tenemos que empezar a encajar. Vamos a empezar a definir. A definir qué es la sociedad civil y qué representatividad tiene la sociedad civil para que podamos hacer ese diálogo sin que sea peor. Es decir, claro, yo ahí de verdad... Ay, perdona, que no te quería cortar, Joaquín, que era muy interesante lo que decías, perdóname.
No, avanza. Si lo que te iba a decir es que pues mira, hay partes de la sociedad civil que están más trituradas que los políticos, ¿no? Claro, pero yo lo que me refiero es un poco a hacer de verdad una experiencia, la experiencia de hacer unos grupos por sorteo, ¿no? Es decir, en la que el sorteo todos sabemos, mira, cuando yo me acuerdo la primera vez yo estaba de jueza en el Escorial cuando se hicieron elecciones allí en el Escorial, ¿no? Bueno, eran las elecciones generales, creo que fue en las que ganó el PSOE, ¿no? Y cuando te ves allí sabes que tienes que organizar todas las mesas y que todo funcione y que nadie falla, pues te das cuenta que la sociedad se organiza extraordinariamente bien, las mesas no fallan, los presidentes lo hacen bien, no sé qué. Bueno, lo mismo el jurado ha sido una experiencia extraordinaria, después de tanto decir que si pin, que si plan, que si va a ser horrible, pues hay constantemente juicios de jurados y van, uno tiene su problema, como tienen los otros también. Entonces lo que quiero decir es que si nos acostumbráramos habitualmente a hacer este tipo de asambleas por sorteo, pues como por sorteo es el jurado, como por sorteo son las mesas electorales, pues podríamos ir viendo lo que daba de sí esa expresión de esa sociedad civil anónima, ¿no? Sí, porque lo que todo el mundo tenía aquí en la mesa en la cabeza, mientras Joaquín hablaba, era por ejemplo a Rosa Díez, ¿no? Que estaba allí como representante y portavoz. No, tú no, pero yo sí la tenía en la cabeza, ¿no? Y determinadas asociaciones que tienen pues muchísimo altavoz, ¿no? Y que efectivamente... Mucho altavoz y poquísima gente. Claro, y mucho altavoz. Claro. Es que escuchar a Rosa Díez como utilizó en su discurso la expresión somos mayoría, yo creo que es un poco sin embargo, escuchemos al círculo de economía, que es una asociación que tiene varias decenas de años ya, es decir, que está formada por empresarios, de la cual no salen gritos, casi nunca ha salido, es decir, cada vez que se manifiesta sobre algunos de los problemas que nos acontecen, lo escuchamos, aunque no estemos de acuerdo, es decir, ¿por qué no existen organizaciones como el Círculo de Economía de Barcelona en otras partes de España? ¿Por qué? Es decir, a ver, además del Círculo de Economía, pongamos como ejemplo otras instituciones de la sociedad civil que estén funcionando. A mí me cuesta dar nombres, ¿no? Otro deber que nos ponemos aquí para la semana que viene. Nos pasamos los miércoles poniéndonos deberes para alguien está haciendo mucho ruido con las piernas, con el micro probablemente, porque me llega un ruido raro, que no me quiero ir sin que me contéis a dónde conduce este empeño de Isabel Díaz Ayuso en implicar al rey, Fernando, implicar al rey en este debate. Pues no lo sé bien, es decir, yo creo que de todos los argumentos en contra de los indultos, que los puede haber, desde luego el que me parece más absurdo es este de decir, ¿y qué pensar al rey? ¿Qué mal rato para el rey? O el rey tiene un acto... No, ¿qué pensar al rey? ¿Firme o no firme? Que es lo que dijo ayer. ¿Firme o no firme? Por eso digo, tiene un acto debido que lo tiene que hacer y punto. Y por tanto, no entiendo lo de Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que uno de los grandes problemas de nuestra monarquía y de nuestro rey en particular son los amigos del rey. Los amigos, lo digo con ironía, los que le defienden, los que se supone que para preservarle de esto le meten en el fregado de meterle por medio de un debate tan incómodo como este. No lo entiendo, pero lo que menos entiendo es que por parte de Génova, por parte de Pablo Casado, no haya una desautorización a esta manera de meterle en un barro que además no tiene que estar. Mira que tiene barros la monarquía en este momento y lo que le queda, pero en este yo creo que no tiene por qué estar. Se metió cuando el 1 de octubre, creo que aquello fue un error desde mi punto de vista, pero desde luego meterle ahora en esto de los indultos, que me parece que no conduce a ninguna parte, y por tanto no entiendo hacia dónde conduce esta estrategia de Isabel Díaz Ayuso. Manuela. Mira, yo creo que lo que pasa es lo siguiente: en los partidos hay una especie de aristocracia de los votos, ¿no? El que saca muchos votos acaba siendo... tiene bula. Tiene bula, sí, ¿no? Tiene bula, acaba de estar completamente bloqueado. Y claro, si el secretario general está escasito de votos, porque lo está, es decir, porque las terribles pérdidas de Cataluña, del País Vasco, etcétera, pues yo creo que no se atreve a meterse con ella. A mí así de claro es, y yo creo que Isabel Díaz Ayuso le ha ido muy bien con esa manera de decir determinadas
cuestiones que sabe que tienen un respaldo importante en sectores muy amplios de una derecha muy particular y que luego pues que hacen gracia y que son fáciles de entender y bueno, y yo creo que esa es la historia y ella ahora mismo está blindada. En el Partido Popular no se atreven a meterse con ella. Joaquín. Sí, lo comparto. Es decir, es tal la potencia que tiene, la potencia electoral que tiene en estos momentos Isabel Díaz Ayuso que padece una fatal arrogancia, ¿no? Que es la de seguir R a una cosa que manifiestamente ella y todos los de su alrededor saben que ha sido un error. Ahora, recuerdo que viendo las imágenes de Colón del otro día, vi alguna pancarta que decía Majestad, no firme. Sí, claro. Es decir, no era una sola no es solo una cosa de Isabel Díaz Ayuso, sino que esa idea de que el rey está en contra, que además es un apriorismo, que está en contra de los indultos y que no debe firmar, es una cosa que se extiende no solamente a la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino a alguna parte de esos votantes que ha tenido. Claro, en boca de ella, lo que hace es darle alas a ese debate, ¿no? No había más que meterse en las redes sociales el lunes y ayer martes para comprobar cómo un debate que es minoritario en un sector pequeño pues crece, claro, el debate con un presupuesto inconstitucional, ¿no? Que si el rey puede o no puede firmar, claro. ¿Quién no está de acuerdo hoy en que es un uso torticero del rey? Todo el mundo. En el Partido Popular seguro que todo el mundo está también de acuerdo con eso. Y sin embargo, la posición de Díaz Ayuso, esa fatal arrogancia que yo hablaba en estos momentos de creer que tiene la verdad por encima de todo, la posee ella, pues está llevándoles a cometer ese error de que una cosa que además debería haberse acabado ya, llevemos 3 días y no pare, ¿no? Y no pare. ¿Con qué nos vamos, Esther? Con el adiós a las mascarillas en Francia al aire libre. A partir de mañana, salvo si hay aglomeraciones o poca distancia, por ejemplo en la cola de un mercado o las gradas de un estadio, según ha citado el primer ministro. En los lugares cerrados, eso sí, seguirá siendo obligatoria. La otra medida es el toque de queda. Termina el domingo, 10 días antes de lo previsto. Castells asegura que la situación está mejorando más rápido de lo esperado y por eso se ajustan las medidas. Vivimos un momento importante, un momento feliz, de vuelta a una especie de vida normal, y se lo debemos al esfuerzo de todos, a nuestros sanitarios, a todos los que están implicados en el proceso de vacunación y a nuestros ciudadanos. En Francia, algo más del 25% de la población tiene ya la pauta completa de la vacunación. Han fallecido 45 personas en las últimas 24 horas. Son 110.607 desde que empezó la pandemia. Se han notificado 3.058 nuevos positivos. Son 2.000 menos que hace una semana. Manuela, Carmena, Fernando Garea, Joaquín, Estefanía, buena semana y un beso. Hasta luego, buenas noches. Venga, adiós. Que descansen, volvemos mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.